Cuando alguien se va, a veces lo que más duele no es la persona, sino lo que esperábamos de ella. Y ahora, engrábate la sonrisa con Yoli Chaires. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Engrápate la Sonrisa. Aquí es un espacio donde nos atrevemos a mirar lo incómodo con humor, amor y mucha conciencia. Mi nombre es Yoli Chaires, soy psicóloga y comunicadora, y hoy vamos a hablar de algo que todos, absolutamente todos, hemos vivido: el duelo de la expectativa. Porque sí, hay duelos por personas, por relaciones, por trabajos, pero también hay un duelo silencioso, casi invisible, que llega cuando lo que esperábamos no sucede. Luego entonces, ¿qué es el duelo de la expectativa? A veces creemos que lo que nos duele es que la relación terminó, que el trabajo se acabó o simplemente que aquel sueño no se dio. Pero si lo observamos más profundo, lo que duele no es tanto lo que fue, sino lo que imaginábamos que iba a ser. Esa versión ideal, ese algún día o cuando pase esto todo será mejor. Las expectativas son como películas que escribimos, dirigimos y protagonizamos. Pero nadie más firmó un contrato para actuar con nosotros. Y cuando la realidad no sigue el guión que hicimos en nuestra cabeza, aparece el duelo de la expectativa. Es un duelo invisible, porque la mayoría de las veces no se ve. O sea, no hay un entierro, no hay una ruptura oficial, no hay un cierre, pero dentro de nosotros queda un vacío. Como todo duelo, el duelo de la expectativa pues también pasará por sus etapas. Vamos a repasar las etapas del duelo brevemente, estas 5 que todos conocemos, porque a veces se mezclan, se repiten o nos quedamos atrapados o atorados en alguna de ellas. La primera etapa es la de la negación. No puede ser. Seguro cambia, seguro regresa, tal vez si hago esto o hago lo otro. Aquí el cerebro me está protegiendo del golpe de la realidad. Nos negamos a soltar lo que imaginamos o lo que pasó, porque aceptar la pérdida implica también aceptar que algo en nosotros terminó. La segunda etapa es la de la ira. O sea, ¿por qué me hizo esto? No, no es justo, no me lo merezco. ¿Por qué se fue? Porque a mí. En la etapa del enojo es donde aparece la frustración, la impotencia y muchas veces la búsqueda de culpables externos. Por supuesto, yo aquí todavía no tengo nada que ver. La tercera etapa es la de la negociación. ¿Y si tan solo? ¿Y si lo intento una vez más? ¿Y si hubiera hecho esto o tal cosa? Aquí estamos tratando de retomar el control, de hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero lo cierto es que la vida no negocia con lo que ya cerró. El cuarto paso es el de la depresión, el bajón. Este es el momento donde sentimos el vacío real. Aquí hay que tener mucha paciencia y ternura con nosotros mismos. Es la etapa que más miedo da, pero también donde más aprendemos de nosotros. La quinta y última es la de la aceptación. Y así un día, sin saber cómo, de pronto despertamos y respiramos diferente. No es que ya no duela, es que duele distinto. Ya no luchamos con la realidad y simplemente la abrazamos. Pero, ¿qué pasa? Cuando creemos haber llegado a la aceptación y de pronto pasa un tiempo, meses, un año, a veces más, y nos descubrimos comparando a una persona actual con la anterior, o una situación, o un sentimiento, o una emoción, con algo que ya pasó y que, bueno, según nosotros ya olvidamos, superamos y hasta sanamos, ¿no? O de pronto nos vemos esperando o deseando aquello que ya no está. Ahí es donde empieza el verdadero duelo, el de la expectativa. Porque quizá ya sanamos la relación o aquella situación, ¿no? Ya la soltamos, ya cambiamos de trabajo, ya cerramos el ciclo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo que yo esperaba que fuera? A veces no nos despedimos de la historia que queríamos vivir. Nos quedamos atados a una versión imaginaria de lo que debía ser.
y esa versión nos persigue, nos hace comparar lo presente con lo que pudo haber sido. Por eso, aunque el duelo aparentemente ha terminado, nosotros seguimos sintiendo esa como punzadita al recordar, porque aquello que no soltamos fueron justo eso, las expectativas. Para sanar el duelo de la expectativa, te propongo algunos pasos. Cuatro, cuatro pasitos. Sanar este tipo de duelo es un proceso profundo. No se trata de olvidar, sino de resignificar. Pero antes de eso, es confrontarnos a nosotros mismos, porque el primer paso es reconocer qué parte de la historia era real y cuál era idealización. Y esto siempre es la parte más compleja y no porque los siguientes pasos no lo sean, pero sí porque implica ser brutalmente honestos con nosotros mismos. Una vez que hicimos esto, puedo pasar al segundo paso, que es perdonarnos. Sí, perdonarnos a nosotros mismos por haber esperado tanto o algo diferente. Y si de verdad pude ser brutalmente honesto conmigo en el paso anterior, aunque perdonar pueda parecer difícil, créeme, será mucho más sencillo porque además en este paso es donde entra la resignificación. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las maneras más sencillas o más rápidas de llegar ahí es girar el foco. Sí, voltear el reflector y alumbrar todo aquello que sí me dejó la relación, persona o experiencia. Porque muy malo que parezca, por mucho que duela, de no haber pasado por aquello, seguro no estaríamos parados donde lo estamos ahora. Permíteme compartirte un ejemplo muy personal para representar esta etapa. Y es mi última relación duró algunos años y cuando la relación terminó, yo ya tenía pues un tiempo que sentía que yo ya no estaba en la relación, aunque la ruptura no era oficial. Entonces, cuando ya por fin aquello terminó, pues yo pensé, creí que iba a ser mucho más sencillo saltar toda esta parte del duelo, sabía que iba a pasar por ahí. Y cuando la relación terminó, fui muy aplicada, sí me pasé todas las etapas del duelo, sí me enojé, sí le eché la culpa, sí quise negociar, ¿no? Ahí en mi cabeza con todo esto y tal vez accionar en ello, no lo hice, pero sí pasé por todas. Tal vez la de la negación fue la única que me salté, pero porque, bueno, era algo que ya tenía muy trabajado desde antes de terminar la relación. Sin embargo, sí llegué a la aceptación, de verdad. Yo creí que estaba ahí, ya lo perdoné, me perdoné, todo bien. Y pasó un tiempo, no mucho, ¿eh? Cuando de pronto yo seguía sintiendo como un huequito y como que algo que no me dejaba y cosas que se venían a mi cabeza, recuerdos, pero otros no eran recuerdos, eran como cosas que yo decía: "Ay, ¿por qué no pasó eso? Es que yo quería que pasara esto, y entonces él me dijo, y yo creí que sí". Y de pronto, se me cayó el 20, ¿no? Y dije: "¿Qué? O sea, ¿qué está pasando aquí?". Yo tenía, ahí me di cuenta que yo tenía una película muy diferente en mi cabeza de todo lo que quería que pasara en esa relación y a dónde quería que fuera esa relación. Y definitivamente chocaba completamente con la realidad. El protagonista de mi cabeza no tenía nada que ver con el protagonista real. Y por supuesto, el real nunca firmó un contrato para actuar conmigo la película de mi cabeza. Entonces, porque además ya no estoy tan segura de si algún día la compartí en verdad o no. Y ahí es donde me cayó el 20, donde pude ver no nada más dentro de esa relación, sino también me llevó a otras partes de mi vida, donde la parte donde me quedé atorada fue justo donde no dejé ir lo que yo quería, porque no me había dado cuenta, porque no había estado tan presente como yo creía. Y así, una vez que pude reconocer esa parte de mí, esa película que yo me inventé, entonces dije: "Okey, aquí está el foco". Dije: "Pero entonces, ¿qué sí pasó en la relación?", ¿no? Digo, no fue lo que yo tenía acá, pero ¿qué fue lo que sí pasó? Y entonces pude hacer
un recuento de los logros en lugar de hacer un recuento de los daños. Y una vez que pude ver todo lo que me dejó, todo lo que aprendí, pude pasar al siguiente paso que te propongo, que es el agradecer lo que sí fue. Aquí es donde me acuerdo de todo lo bonito, aunque no haya sido eterno. Lo veo, lo reconozco, lo integro y ahí le digo adiós definitivamente para cerrar con el cuarto paso, que es abrir el espacio a las nuevas posibilidades. Y cuando le abro el espacio a estas nuevas posibilidades, ya es sin exigencia de que se parezcan a las anteriores o a las películas que yo me había inventado antes. El cierre, el cierre llega cuando dejamos de mirar lo que no fue y empezamos a mirar lo que puede ser desde el presente. Porque cuando soltamos por fin las expectativas, la vida nos sorprende con algo mucho mejor, que es la autenticidad de lo que sí está ocurriendo ahora. Así que el día de hoy te invito a preguntarte, ¿de qué expectativa requieres despedirte? Tal vez no sea de alguien, tal vez no sea de algo o de alguna situación o experiencia, a lo mejor es de una versión de ti que ya no está. Recuerda, el duelo, el duelo no solo es por lo que perdimos, también es por aquello que ya no necesitamos cargar. Así que vamos a engraparnos la sonrisa. No, 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 no para tapar el dolor, sino para recordar que podemos volver a sonreír incluso después de soltar lo que soñaba. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando con amor y humor las emociones que nos hacen humanos. Esto fue Engrápate la sonrisa, porque la vida se sana mejor cuando se vive con amor. Gracias.